Muy buen día, le habla su servidor Juan Ramón Sosa Martínez. Hoy hablaremos un poco sobre el tema de las matrices, sus conceptos, operaciones, tipos de matrices, entre otros. Como concepto de matrices, bueno, una matriz es un arreglo bidimensional de números. Puede definirse la suma como el producto de matrices. En mayor generalidad, se dice que son elementos de un anillo. Una matriz se representa por medio de una letra mayúscula A y B y sus elementos con la misma letra pero en minúscula A y B, con un doble subíndice donde el primero indica la fila y el segundo indica la columna a la que pertenece. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de la matriz, como pueden observar. Nos vamos al siguiente tema, tipos de matrices. Tipos de matrices, bueno, como primero tenemos la matriz rectangular. Es aquella que tiene distintos números de filas que de columnas. Tenemos el pequeño ejemplo aquí abajo. Matriz fila es toda matriz rectangular que tiene una sola fila. Podemos ver también el pequeño ejemplo que le pusimos. Y la matriz columna es toda matriz rectangular con una columna. Aquí podemos observar, como pueden ver. Seguimos. Matriz opuesta. La matriz opuesta a otras matrices es la que tiene todos los elementos de signo contrario a la matriz original. Por ejemplo, si tenemos la matriz A positiva, sería la matriz opuesta. Sería A igual. Y que tenemos la A negativa. La matriz opuesta a A se designa como A negativa, donde que todos los elementos son del signo contrario a los elementos de la matriz A positiva. Como pueden observar, aquí están los ejemplos, para que no haya ninguna confusión. Matriz diagonal. En toda matriz cuadrada en la que todos los elementos que no están situados en la diagonal principal son ceros. Aquí podemos observar el ejemplo que tenemos. La matriz de identidad es la matriz escalar cuyos elementos de la diagonal principal valen 1. Es decir, la diagonal principal está formada por 1 y el resto de los elementos son 0. Aquí tenemos el ejemplo también. Pueden observar. Vamos al siguiente contenido, operaciones con matrices. Bueno, la suma y resta. La unión de dos o más matrices solo pueden hacerse si dichas matrices tienen la misma dimensión. Cada elemento de la matriz puede sumarse con los elementos que coincidan en posición en diferentes matrices. En el caso de restar dos o más matrices, se sigue el mismo procedimiento que usamos para sumar dos o más matrices. En otras palabras, cuando sumamos o restamos matrices, nos vamos a fijar en las matrices compartan la misma dimensión, sumar o restar los elementos con la misma posición en las matrices distintas. Así que se puede. Aquí tenemos un pequeño ejemplo para que puedan observar de las matrices para sumar, operaciones para sumar y operaciones de restar. En multiplicación, generalmente la multiplicación de matrices cumple con la prioridad no conmutativa, es decir, importa el orden de los elementos durante la multiplicación. Existen casos llamados matrices conmutativas que sí cumplen la prioridad. O sea, R, E, Y, X, dos matrices no conmutativas implican que Rx y XR. Pueden observar el ejemplo. Para multiplicar dos matrices necesitamos que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Aquí tenemos el ejemplo para que podamos observar bien cómo se aplica. El orden de multiplicación sería tomar la primera fila de matriz T y multiplicar por la primera columna de la matriz F y sumar sus elementos. Como determinantes de 2x y 3x, la dimensión 2x, la matriz cuadrada de dimensión 2 tiene la forma, ok, vamos a la regla, para calcular el determinante de matriz de dimensión 1, 2 y 3 y la regla de Laplace por las filas y las columnas, con ejemplos y ejercicios resueltos, matemáticas para bachillerato y universidad, álgebra matricial. Aquí tenemos el ejemplo.
La dimensión de 3x y la matriz cuadrada de dimensión 3 tienen la forma. Aquí tenemos otro ejemplo para 3x. Vamos al siguiente contenido, solución de sistemas de ecuaciones con determinantes. Para resolver un sistema de ecuaciones, encontrar los valores de las incógnitas que hacen que se cumplan las ecuaciones del sistema. Se suelen emplear los métodos de situación de igualación o reducción, para que estemos atentos. Determinantes del sistema, formado por los coeficientes de las incógnitas. Aquí tenemos el ejemplo. Determinante de x, formado al sustituir el coeficiente de x por el término independiente. Y el determinante de y, formado al sustituir el coeficiente de la y por el término independiente. Que no nos perdamos. Aquí están los 3 ejemplos de cada uno. Bueno, espero que hayan escuchado un poco sobre lo que hablé sobre las matrices, sus conceptos, operaciones, tipos de matrices, solución de sistemas de ecuaciones con determinantes. Espero les haya ayudado un poco la presentación de las diapositivas, los conceptos que tenía, los ejemplos que tenía. Que pasen un buen día, profesor, gente de YouTube, y espero haberles brindado toda la información que necesiten para poder hacer las matrices, sus operaciones, los tipos de matrices, entre otros. Gracias.